Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, enfocado a lo que estábamos continuando realizando en referente a la aplicación web. En forma general, eh, recuerden que generábamos, ¿sí?, un proceso en el cual se componía de una actividad. Esta actividad base tenía, sí, su enunciado y su lista. Ahora, ¿qué diferencia había con el list view que se utilizaba el Recycle View? Que el cual me iba a permitir, sí, generar otro tipo de lista, pero personalizada. Entonces, para eso se creaba esta interfaz. Posteriormente, también lo que se consideró es en crear una nueva actividad con la opción clic derecho, nuevo layout user file, en la cual se creaba la parte del contenido. Ahora, cada vez que yo tenía aquí el contenido, yo tengo que colocar los componentes que yo necesito o yo deseo agregar en esta lista. Es decir, esta fila deberá estar personalizada con estos componentes. Una imagen, textos, label, botones o diferentes acciones que deberá generar o deberá recoger. Entonces, una vez teniendo esta parte, yo podía ya generar mi parte de programación. Ahora, para la parte de programación, lo primero que se creó es una clase usuario, en la cual, sí, en esta clase yo tenía que declarar qué variables voy a utilizar. Obviamente depende mucho de la base de datos, qué campos están, y de esos hacer un constructor y los get y set, en los cuales me van a permitir, se podría decir, enviar parámetros y asignar parámetros, ¿no? Entonces, esta es la clase para poder ir asignando los valores. Ahora, la otra clase que nosotros también generamos es la de un adaptador. Este adaptador va a tener una extensión que es la de recycleview.adapter, la clase de la que voy a utilizar .viewHolder. En esta íbamos a utilizar dos partes principales, se podría decir, ¿no? La primera parte, que es mi lista, que va a ser la personalizada, la que voy a trabajar, el conector que me va a permitir decir a esta lista, conécteme con tal componente, ¿sí? Y la parte del contexto para visualizar en qué actividad se va a ver. Una vez teniendo esa parte, se genera un constructor. En el constructor, los campos que van a ingresar es la lista y el contexto. Y en la inflator, voy a decir que se conecte a la página o a la actividad que yo estoy vinculada. Una vez generado esa parte, yo tengo varios métodos por defecto. El primer método por defecto es el onCreate, el onBitByHolder, el setItem, ¿sí?, el getContext que íbamos a generar para poder ir generando los procesos. Ahora, dentro del onCreateViewHolder, ¿sí?, lo que teníamos que decir, de la vista que yo tengo, vincúleme tal contenido, ¿sí?, a tal clase o a tal actividad. Una vez teniendo esa parte, se genera el otro método para decir, en este holder, devuélvame la posición. Y al final obtenga ese tamaño de la posición con el getItem, ¿no? Ahora continuamos en la parte del proceso del view, ¿sí? Tengo yo la clase, ¿sí? Public clase view holder extend recycle view adapter. Obviamente aquí me va a salir errores porque faltan unos métodos por defecto, pero vamos a ir creando ahora. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo tengo que colocar las variables con las cuales yo declaré o las que voy a utilizar en mi contexto. Entonces, un image view, text
3 text view, un botón, ¿no? Entonces ahí en el constructor lo que hago es la vinculación con los contenidos. Eso es lo que se genera en esa parte. Ahora bien, en el otro método que dice en el public void be data, aquí yo voy a generar, sí, lo que es la parte que yo necesito vincular o generar los procesos. Para eso, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? Teniendo la parte inicial de esta parte del view, necesito agregar un super, ¿sí? Para que se visualice el view, ¿sí? Del contenido. Entonces pongo view, la variable que yo la declaré, punto y com. Ahora, me va a salir error siempre y cuando no esté declarado con el mismo término. Si está declarado con el mismo término, pues no deberá realizarme ningún error. Ahora, si me sale un error, ¿qué me dice? Me dice que yo tengo que agregar o añadir un método adapter que me permita generar una construcción o una inicialización. Como este view, tanto acá en esta parte como en la parte de arriba, se está utilizando, lo más recomendable es aquí utilizar otro nombre, por lo cual aquí yo le voy a poner ítem view, ¿sí? Cuando yo cambiar aquí el nombre, debería cambiar en todas las opciones, de más acá abajo o más abajo. ¿Por qué situación? Porque si no, no va a reconocer esa variable. Después de esa parte de que yo le pongo el super, en el big data, ¿sí? En esta opción yo tengo que ir generando los procesos que yo necesite o yo requiera. Entonces, por ejemplo, les digo, ¿no? En el texto 1, ¿sí? En el texto 1 punto setText, y aquí yo le voy a decir, asígneme o colóqueme, ¿no? De este ítem que tengo, punto getText, o que nombre, o que correo, apellido. Entonces coloco el nombre y ahí lo voy asignando. En el T2 punto setText, igual hago que mi ítem, punto, ahora en cambio hago get apellido. Por eso es necesario la clase general para que me permita generar los procesos. También hago con el T3, ¿ya? Punto setText, ¿sí? Ítem, punto, ¿sí? Punto get correo. Ahora, ¿qué pasaría con la imagen? ¿Qué tuviera que hacer? IMG, ¿sí? 1 punto, entonces yo puedo set image drawable y aquí le puedo poner r punto drawable punto, perdón, punto, y la imagen le voy a seleccionar el de ICE Super View, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Que aquí lo que me dice es que debería agregarle como estática y ya está por defecto esa imagen. O si no, directamente yo lo que pudiera hacer, ¿no? Aparte de no agregarle de esa parte de icono, yo le puedo decir a mi imagen punto set color, ¿sí? Y aquí le pongo como entero o como color. Puede ser dependiendo de la situación, por ejemplo, el color yellow, ¿sí? Pero el color no es que se va a poner como entero, diré como valor, sino debería ser como número. Entonces 0000, ¿sí? 6 ceros es negro. Les pongo un caso, ¿ya? Otra, por ejemplo, si yo no me sé el número o el valor de este valor, lo que tenemos que hacer es en mi parte, ¿sí? Que yo tengo aquí, buscar código de colores ASCII, ¿sí? ¿Ya? Aquí el código de colores les dan diferentes extensiones en hexadecimal,
¿sí? Por ejemplo, y aquí en la tabla, cuando yo seleccione, yo puedo escoger el código de colores que yo necesito, ¿sí? Entonces, aquí el color que ustedes vean o que ustedes consideren pertinente irla colocando, por ejemplo, blue, si se dan cuenta, ya no está en números, se podría decir, sino en hexadecimal. Entonces, ¿qué podría hacer ahí? ¿No? Entonces, si yo le coloco de esta manera, ¿qué me va a salir? Me va a decir que ese color, mm, que ese color no tiene o no existe, ¿ya? Entonces, ¿qué tuviera que hacer? Al lente y me dice, o creo la variable o creo alguna situación, ¿ya? Entonces, ¿qué podría hacer yo aquí en la cuestión de colores? Como es hexadecimal, lo recomendable es ponerle en comillas para que no haya problema. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí me dice, tengo que este código hexadecimal convertirlo a entero, porque no me permite visualizar. Ahora, con el botón también puede tener un texto, ¿sí? Yo le puedo poner bt1.ctext, ¿sí? Y le puedo decir que tenga modificar, ¿sí? Más, ¿sí? Le pongo el caso más eh, el, el nombre. Entonces, ¿qué tendría que poner? Ítem, o el ID, perdón, punto, get nombre, get apellido, lo que yo desee visualizar en el botón. Si yo tuviera que hacer alguna acción en el botón, cuando yo le dé clic aquí, yo le puedo colocar a mi BT1 punto. Aquí van a tener varias opciones en las cuales me van a permitir realizar, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Añadir, generar un evento, añadir, agregar alguna opción, qué hacer al proceso de cancelar, ¿sí? El create, contexto menú, dispatch, van a encontrar draguables, fan view, en el caso de que deseen vincular, ¿no? Get auto, get background, por ejemplo, también van a poder hacer el cambio de color a este botón y depende, ¿no? Van a ir más abajo, ¿sí? Y van a encontrar las opciones de on. Sí, estas opciones de on es las que me van a permitir escuchar. Entonces tengo on, cancel, pending, o sea, cada vez que haga un cancelar, ¿sí? Cuando crea alguna conexión de inputs, on finish, on finally, on clay, ¿sí? On, on, on private, ¿sí? Tenemos muchas opciones en el on. El on puede permitir al momento de generar este botón muchos procesos y muchas opciones, ¿no? Entonces aquí, si yo le busco, si yo ya se borró el on click, ¿sí? Entonces aquí yo le puedo decir set on click, por ejemplo, para escuchar. Entonces aquí le vamos a pedir new be on click. Esto es de la manera de código, ¿no? Entonces aquí por defecto, ¿qué va a salir? Que cuando le dé clic en ese botón, le voy a decir que haga un toas, punto, make toas, y diga, ¿no? ¿En qué contexto va a visualizarse? Aquí. Sí. ¿Qué mensaje va a tener? Le pongo un mensaje de dio clic, ¿sí? Y le voy a agregar más el ítem, punto, que el nombre, dio clic aquí, Pablo, lo pongo, dio clic aquí, Marta, o la opción, coma, la extensión, toas.lengthshort.show, ¿ya? Entonces, aquí estoy diciendo, no, creo el toas, ¿sí? Ahora, es recomendable que como ya le di clic aquí en esta parte, yo pueda generar diferentes opciones. Si me sale un error, puede ser por las separaciones de las líneas, ¿sí? O alguna opción por este get item. Ahora, ¿por qué el get item me va a dar problema? Porque puede ser que no esté utilizando de una manera correcta y yo lo pueda utilizar. Entonces aquí punto .len to string ya no sé, ya lo puedo ir colocando para que se transforme.
Como me devuelve string, no es necesario, ¿no? Si yo le quito esta parte del más, ¿sí? Significa que automáticamente solo va a salir este mensaje. Entonces también le puedo decir de esa manera que realice las opciones del todas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya, por el momento, si se dan cuenta, todavía tengo algunos errores. Y si voy desde la parte de arriba, ¿qué me va a decir? Digo, creo un text, ¿sí? O yo tengo que hacer automáticamente en build, ¿sí? Yo puedo hacer un clean proyecto, es como que límpieme todo lo que tenga por defecto o algún error o algún reseteo, se podría decir, ¿sí? También puedo generar la parte en root, ¿no? El debut para que verificar si es que está correctamente de esta aplicación y se vaya visualizando. Por el momento todavía me falta otras opciones que ustedes se van a poder ir dando cuenta que me va a faltar más opciones o más procesos en los mismos. Pero a nivel general vamos a ir trabajando de esa manera. Entonces ya se está generando la aplicación para ir viendo y ir detectando qué posibles errores se van a ir realizando. Entonces vamos de nuevo a hacer una reestructuración o una consideración, ¿no? Yo tengo mi clase usuario, que es la que se permite ir generando, ¿no? Y la otra clase que era de mi adaptador. Esta clase adaptador se genera una extensión de recicle view de este adaptador. ¿De qué clase? De la misma clase que yo estoy utilizando, punto viewHolder. Es decir, está agregando una extensión a mi misma clase con un componente adicional, se podría decir el término, ¿no? En esta utilizamos tres tipos de variables. Generamos mi constructor en la cual ingresa la lista e ingresa el contexto para que así yo logre hacer la vinculación. Luego, les vuelvo a repetir, en el onCreate, ¿sí? ViewHolder, yo tengo, ¿no? La vinculación con qué contenido de interfaces voy a trabajar. De ahí hago, obviamente, retornar la clase de esta vista, que yo ya lo generé o lo creé anteriormente. En el onBid ViewHolder, ¿no? Teníamos lo que es mi clase ViewHolder, la variable con la posición. Y le digo, ¿no? En este holder llamo a la función que se creó más abajo, si ustedes se dieron cuenta, el bitData, y digo que va a ingresar la lista con tal posición. Una vez he hecho generado esta parte, ¿sí? Detengo el set ítem de la lista de la clase y a esta lista le voy a asignar estos componentes, ¿no? Entonces, una vez generado esta parte, ¿sí? Es muy recomendable que, por ejemplo, si no agrego un método o una acción, por ejemplo, le agrego arriba o abajo, posiblemente me puede dar muchas opciones. Al igual que por defecto aquí, si ustedes se dieron cuenta, ya fueron agregando diferentes componentes o diferentes consideraciones que se deberá ir haciendo. ¿Preguntas, chicos? Por mi parte no, Ingeniero, todo está claro. Ya. ¿Alguien? ¿Alguien adicional? ¿Alguna pregunta? Que tengan dudas en referente a esta situación, al proceso. Ya, ¿qué pasa si yo no le agrego un componente? Pues simplemente no visualizo el proyecto, ¿no? Y no se generan los procesos. Si hay algún error o alguna consideración, por ejemplo, aquí, les dice, ¿no? Esta clase, perdón, no se logra ver. Esta clase o este argumento que yo lo creé aquí, strings, no me permite agregar este view holder, ¿sí?
Ya van a darse cuenta por qué no me permite, dice, no encuentra la variable, ¿sí? Public class adapter, si se dan cuenta, eh, clase de lista por defecto. Entonces, ¿qué significaría o qué genera, no? Que una vez que estoy aquí, sí, no le está reconociendo esta clase. Esta clase de la extensión Recicle View aquí no es adaptador, sino aquí es View Holder, que ya colocándole esa parte, si se dan cuenta, va a ir subsanando, porque ¿qué le decía aquí? Si yo le digo que va a ser de esta clase con esta extensión, tiene que ser con esa extensión, si no, prácticamente no le va a funcionar el proceso. Y ahorita, si se dan cuenta, ya está ejecutándose, pero ¿qué va a salir? ¿Qué actividad va a salir al inicio? Pues va a salir todavía la que se estaba manejando anteriormente, ¿sí? Que era la clase de, perdón, la actividad principal, que era, si recuerdan, ¿no? Los datos, el botón ingresar y el botón visualizar. Aquí lo primero que voy a hacer es agregar un botón, ¿sí? Y aquí ya salió, si se dieron cuenta, voy a agregar otro botón para que diga lista personalizada. Entonces, voy aquí a mi Activity Main, ¿sí? Y voy a agregar un botón. Entonces, cojo, arrastro y la coloco, ¿ya? ¿Qué pasó aquí si no se logra ver? ¿Sí? No se está agregando el componente, puede ser por diferentes circunstancias. Voy a arrastrar acá abajo para que se logre ver, porque estaba arrastrando más abajo y no se iba a lograr ver. Entonces digo, ¿no? Lista personalizada. Ahora tengo que programar este botón. ¿Dónde la programo? ¿No? En mi Main Activity genero, ¿no? Un botón, un método, perdón, que diga, ¿no? Public void, sí, método de ir a la lista personalizada y de mi view creo mi vista y hago la vinculación. ¿Cómo la hago la vinculación? Con el int y es igual a new ítem y digo, no, de esta redireccione, perdón, ¿a cuál actividad? A la que dice lista personalizada. No deberá redireccionarse a la que era contenido. ¿Por qué no? Porque esa solo es una interfaz gráfica. Entonces, ¿a cuál se deberá redireccionar? Es a la lista personalizada activity.class.com. Luego, ¿qué tengo que hacer? Start Activity y, ¿no? Entonces aquí ya estoy redireccionando y llamo en lista personalizada en mi onClip, ya, a mi método de lista personalizada. Si yo vuelvo nuevamente a ejecutar, ya se va a redireccionar. Ahora, ¿qué me falta? Me falta vincular la parte que, ¿qué datos va a visualizarse en la lista? ¿No? Entonces, digo, no, ¿qué campos deberá visualizarse? Lo que tiene mi base de datos, ¿no? O puede ser un vector. Si voy a lista personalizada y si se dan cuenta, sale vacío, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cómo digo qué campos deberá ir? Entonces, voy a mi lista personalizada Activity aquí y lo primero que necesito en este proceso es generar una lista, ¿ya? De mi, que ingrese la clase usuario con un nombre que le vamos a conocer como lista per.com. ¿Qué me va a pedir aquí? Importarla, ¿no? La librería. Una vez generado esta parte, voy a crear un método, ¿sí? Este método voy a decir que public iniciar list. No va a ingresar ningún valor, no es necesario que ingrese ningún valor.
Y aquí, una vez que tenga esta parte, ahora sí le digo, a esta lista P, R, es igual a un new. Inicializo, ¿sí? De tipo ArrayList, ¿sí? Como son de tipo string, no estimo, ¿no? Luego, ¿qué digo, no? Ahora tengo que crear un objeto de la base de datos para poderme vincular. Entonces, ¿cuál es la clase de la base de datos? Era a mi base de datos. Objeto de base de datos es igual a un new, ¿sí? A mi base de datos. ¿Qué tengo que decir? De esta actividad o de esta pantalla, conécteme a la base de datos, ¿sí? Prueba 1, era el nombre, ¿sí? ¿Qué cursor? Ninguno. ¿Qué tipo de versión? 1. Punto y coma. Hasta ahí estoy generando. Ahora, ¿qué tengo que decir? En el SQLite, ¿no? Darle el permiso de lectura. SQLite Database a mi base de datos es igual a ¿qué? A mi objeto de base de datos punto getReader para hacer la lectura. Punto y coma. Luego, ¿qué tengo que hacer? Voy a crear un cursor para hacer el recorrido de esta información. Entonces digo, recorrido es igual a mi base de datos punto writeQuery. Y aquí le voy a colocar mi sentencia SQL. Entonces yo le tengo que poner select, le puedo poner asterisco o por parámetros. From, ¿ya? Usuario, porque era la tabla usuario. Y si tiene algún parámetro, decir que no, ¿ya? Entonces estoy diciendo que haga el recorrido. Ahora, ¿qué tengo que decir? Mientras, ¿sí? Mi recorrido punto move to next, siempre y cuando tenga algún valor, algún campo siguiente, ¿no? Si tiene campos, lo que voy a hacer es lo siguiente, que a mi lista PR, perdón, punto add, ¿sí? Pero aquí lo que tengo que agregar es un nuevo de la clase y ahí agregar los valores. ¿Qué valores va a ser? El recorrido punto get string de la posición 1. ¿Por qué no pongo de la posición 2? Ya saben que, 0, perdón, porque ese sería el ID, recorrido, punto, ¿sí? Get string de la posición 2, ¿sí? Y me faltaría el otro que sería recorrido, punto, get string de la posición 3. Entonces, ¿qué estoy recogiendo ahorita? Es el nombre, apellido y correo electrónico. Una vez ya teniendo esta parte del recorrido, yo afuera digo, ahora sí voy a llamar a mi adaptador, que digo clase adaptador persona, le pongo un adaptador y un nombre que va a ser igual a un nuevo clase de lista personalizada. Y aquí lo que le voy a decir basado en que en la lista, perdón, de la lista PR, ¿sí? Envíe de esta interfaz, punto y coma. Luego, ¿qué tengo que hacer? De esta lista, ahora sí voy a crear mi vinculación o mi unión de la interfaz con la parte de programación. Y digo, no, Recycled View, ¿sí? Lista, voy a poner, es igual a qué? A find view ID y le pongo r.id punto y les voy a decir, creo que le puse lista usuario. Si no me acuerdo, regreso a mi actividad inicial personalizada y busco, ¿no? Y no era lista usuario, sino lista P, ¿ya? Punto y coma. Luego de eso le digo, ¿no? A esta lista yo le recogí del recycle view punto set
file size. Entonces le digo que sea accesible, o sea, se podría decir responsivo. El término es que sea ajustable. También le digo, ¿no? Que a esta lista, punto, set layout manager. Igual aquí yo tengo que decir qué tipo de layout va a tener. Le digo new. Y aquí le puedo decir que es de linear layout de esta actividad. Y si le coloco otro, no hay problema. Aquí lo que ustedes tienen que decir es de qué tipo va a ser. Luego le tengo que decir ahora sí a esta lista, punto, set adapter. ¿Y qué debería ingresar? Aquí pues el adaptador que yo la coloqué. Entonces aquí sería esta clase que yo le asigné. Si no agrego alguna propiedad o alguna situación, pues no hay ningún problema de que no se genere, ¿no? Estos dos componentes, que sea accesible y que tenga un tipo de orientación. ¿Sí? Eso no es necesario y se lo puede ir generando, ¿no? Ahora sí, ya se ejecutó, voy a lista personalizada y lo que pasa es que todavía no llamé a ese método, si se dan cuenta. Donde tuviera que llamar a ese método para no colocar ningún botón es en mi onCreate. Aquí le tengo que poner iniciar lista, punto y coma. Nuevamente ejecuto el proceso, ya. Y al momento de ejecutarse, aquí va a existir un error. Ahora, ¿qué error va a tener? Si ustedes se dan cuenta, aquí varios errores que me va a identificar, pero la primordial voy a ponerle en la 76. ¿Qué va a decir? Que no le puedo colocar o no se puede transformar este color. Ya les voy a explicar por qué y le voy a ejecutar nuevamente, ¿no? Ejecuto otra vez la lista, doy en lista personalizada y si se dieron cuenta ya salió los contenidos que tenía. Hay una separación, sí, y es porque se colocó en la Car View, se colocó una separación de arriba y abajo. Si le doy modificar, si se dieron cuenta ya sale el nombre y aquí va a salir también otra situación. ¿Qué pasó cuando le di on click? Que el todas.mktext, ¿sí? Le dije de dónde va a visualizar, no hay el contexto, entonces va a decir no tengo una interfaz para visualizar, puedo colocarle el view, pero si le coloco el view me va a dar un error que sea de contexto. Hay a veces que le tendría que poner get context, ¿sí? De mi base de datos, de mi contenido, de mi interfaz, por ejemplo aquí view.getContext, y le van a visualizar ahora qué les va a salir. Entonces, si se dieron cuenta, algunas cuestiones hay que ir considerando. ¿Por qué? Porque al momento de dar clic en tal evento, si se dieron cuenta, ya visualizó. Pero aquí, si se dan cuenta, a la lista personalizada tiene una base, se podría decir que es la lista. Pero esta lista se compone de otro view que va a tener sus componentes. Entonces, como es de otro, aquí al momento de dar clic en el botón, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que no está haciendo del view principal, sino del view interno. Entonces, por eso tengo que decir de mi vista punto get context. Aquí puede ser cualquier función. Puedo decirle, no, que ahora vaya o se redireccione a tal proceso o a tal evento, ¿no? También pudiera, les pongo un caso, ¿no? Que en mi clase, aquí yo le puedo agregar el ID. Y para que aquí cuando se vaya a otra actividad, se recorra o se reconozca ese ID y se envíe también ese parámetro. También puedo realizar. Con los intents, ¿se acuerdan que enviábamos otras opciones? Por ejemplo, ¿no? Decía intent y es igual a new ítem, digo, no, de esta, ¿a cuál actividad? Supongamos que se va a ir a la lista actividad
lista, no, al main actividad. Ya, main activity punto class punto com. ¿Por qué no me reconoció esta parte? ¿Sí? Porque dice que no reconoce a ese componente que está dentro de una subclase. Entonces yo le podría decir, no, de mi vista, punto, ¿sí? Aquí le pongo el main, también le podría encontrar o ir dependiendo a dónde quiero irme redireccionando. Entonces, si yo le digo se va a ir al main o a alguna clase por defecto, si les pongo a la clase usuario, ¿ya? Y digo, ¿no? Que esta clase, punto, class. A esta clase yo pongo punto pudestra y aquí les decía, ¿no? ¿Qué campo se va a enviar? Por ejemplo, como nombre. ¿Qué valor se va a enviar? El ítem, punto, nombre, punto get nombre, perdón. Get nombre o get apellido, ¿sí? Y luego de eso, ahí sí pongo el star activity. Si se dieron cuenta, aquí automáticamente no me está reconociendo el ítem. ¿Por qué no me va a reconocer este ítem? Porque igual va a pasar lo mismo, ¿no? Que esta intención le está reconociendo para este proceso y yo necesitaré ir a la principal para poder generar y ir realizando las debidas acciones, ¿no? Entonces, por eso no les va a visualizar esta opción. Si le pongo view, punto, start activity, tampoco les va a salir. ¿Por qué? Porque tampoco está. Si le pongo view, punto, get context, ¿sí? Punto, start activity, tampoco les va a ir reconociendo, porque van a ir viendo, ya les va a ir reconociendo las opciones, y así mismo es de esta otra situación. ¿Preguntas, dudas, chicos? ¿Preguntas? Si no tenemos preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Para la siguiente clase ya vamos a ver otras opciones, ya accesos o permisos que se requieran, ¿sí? Y ya vamos a la última unidad, ¿no? Entonces, por favor, chicos, vayan realizando las actividades, que eso tenemos pendiente. Dígame. Inge, disculpe, el de Educaplay no sale, no vale. ¿El cuál? El Educaplay en una actividad estaba haciendo un link en Educaplay y eso no valía. Ya le reviso y ya les comunico de manera interna en el grupo. ¿Qué pasó?